Muy buenos días, hermanos. Qué bendición estar en la casa del Señor. Agosto, mes de la Biblia. 5 domingos del mes de agosto en el que vamos a estar hablando acerca de la palabra del Señor. Y el tema de la serie se llama La bendición de obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema general? Repítalo conmigo. La bendición de obedecer la palabra de Dios. Y nuestro texto central está en Salmos capítulo 19, los versos 7 y 8. Salmos capítulo 19, los versos 7 y 8. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en esa porción. Dice así: la ley del Señor es perfecta. Reanima, dice aquí, el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Entonces, el tema de nuestra serie general es la bendición de obedecer la palabra de Dios. Y así vamos a ir viendo en esta oportunidad cada uno de estos temas. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver en esta mañana la importancia de entender la palabra de Dios. Es importante entenderla, reflexionarla y entenderla. Y vamos a irnos al libro de Nehemías en el capítulo 8. Vamos a meditar ahí en esa porción de la palabra del Señor que está en Nehemías, en el capítulo 8, para que vayamos viendo de qué manera vamos a entender o de qué forma va a ser una bendición también entender la palabra de Dios. Mire, ahí en Nehemías capítulo 8 se desarrolla una de las historias más hermosas que hay del pueblo de Dios con la palabra de Dios. Ese, en el contexto de que estamos hablando, hermanos, estamos hablando del regreso del rey o del reino de Judá, de la cautividad de Babilonia, el regreso a Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, desde Josué, él repartió la tierra, cada uno entró a su heredad. Vino luego un tiempo de decadencia de los jueces y posteriormente llegó el primer rey de Israel, cuyo nombre fue Saúl. Y después de Saúl gobernó David. Y después del rey David gobernó Salomón. Es el tiempo de los reyes. Y después de Salomón, el reino se partió en dos. En el norte quedó el reino de Israel, cuya capital era Samaria. Y ahí gobernaba Jeroboam. Y en el reino del sur se quedó el pueblo de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y el rey era Roboam. Yo digo siempre para que no se me olvide Rambután, pero no es Rambután, es Roboam. Y a partir de ahí se parten los reinos. Los reyes no hicieron lo que a Dios le agradaba. Y hubo una sentencia para cada uno de esos reinos. Y la sentencia es que los iban a invadir y los iban a llevar cautivos. A Israel, el reino del norte, lo llevó cautivo a Siria. Y a Judá, el reino del sur, lo llevó cautivo ¿quién? Babilonia. Y luego estuvieron allá cautivos 70 años. Y en Nehemías se cuenta la historia del regreso de ese cautiverio.
Entonces, en Nehemías 8, ellos están regresando a Jerusalén después de 70 años de estar cautivos. Ese es el contexto que vamos a ver en esta mañana, lo que vamos a explicar. Ellos vienen regresando de un cautiverio, no vienen de unas vacaciones, vienen de una opresión de Babilonia y vienen regresando a reconstruir. ¿Qué iban a reconstruir? La ciudad y el templo. La ciudad de Jerusalén y el templo de Dios, que para los judíos eran dos símbolos de la grandeza de Dios. Pero ¿cómo quedaron esos dos símbolos? ¿Cómo quedó Jerusalén? Destruida. ¿Y cómo quedó el templo? Destruido. Usted puede leer cómo lo saquearon, se llevaron el oro, se llevaron las platas, se llevaron los utensilios, quedó en ruinas. Y eso regresan a ser un grupo de judíos que regresan del cautiverio. Eso es lo que regresan a hacer a Jerusalén. Entonces ahí en Nehemías capítulo 8, después de que dan todos los nombres de los jefes de la familia, de los que regresaron, en el capítulo 8 de Nehemías, dice, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está enfrente a la puerta de las aguas del templo. Y le rogaron al escriba Esdras llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Y entonces vamos a empezar a ver acá algunos puntos que son importantes que nosotros imitemos en este mes de la Biblia y por el resto de nuestros días. Dice la palabra que ya regresando ellos a Jerusalén, le rogaron al escriba Esdras. Gracias. Le rogaron al escriba Esdras. ¿Qué le rogaron? Que llevara el libro de la ley de Moisés. Tráenos la Biblia, tráenos la palabra, tráenos la ley. Queremos escuchar la ley. Mire qué maravilloso ejercicio está pidiendo el pueblo del Señor. Claro, de lo que ellos hicieron, vayamos nosotros aplicándolos a nuestra vida. ¿Está de acuerdo? Para que así el Espíritu Santo nos vaya hablando, nos vaya enseñando en esta mañana. Este primer punto es que ellos solicitaron la ley. Yo creo que por ahí se rumoraba, decía, es que tenemos un libro. Nosotros tenemos un libro que Dios nos dejó. El libro de la ley. ¿Dónde está el libro de la ley? Pues no sé. Pero ya estamos nuevamente de regreso del cautiverio. Le digamos a Esdras, que era un levita y que aparte era un escriba, le digamos a Esdras que nos traiga ese libro de la ley. Hermanos, esto es hermoso y es maravilloso, porque el pueblo estaba deseoso de escuchar qué decía ese libro de la ley que Dios les dio a su pueblo. En nuestra vida tiene que haber un deseo ferviente de saber qué dice ese libro de la ley. Nosotros como iglesia tenemos un programa de lectura anual. No sé cómo vaya con su programa de lectura anual. Si va en tiempo, si va desfasado o si va adelantado. Yo no lo sé, pero usted sí lo sabe. Yo le quiero nuevamente insistir y rogar y animar a que usted se ponga al corriente de la lectura de ese libro de la ley. El pueblo estaba deseoso. ¿Qué será que deseamos más nosotros? ¿Algún programa televisivo? ¿Deseamos más alguna serie de las que están ahora de moda? Pero aquel que está enamorado del Señor, mire, el contexto no es nada fácil. Y Dios muchas veces permite las dificultades en nuestras vidas para que nosotros despertemos el deseo de saber qué dice la palabra del Señor. Cuando nos va bien y cuando todo va bien, normalmente como humanos, ¿qué hacemos? Nos olvidamos. En un salmo que leíamos ayer, decía, es el Salmo 106,
pronto se olvidaron de Dios, pronto se olvidaron de las maravillas que hizo el Señor. Y el ser humano es así. El ser humano es así. El Señor hace un milagro. Mire, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué ha hecho el Señor en su vida? ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor en su vida? Usted pueda testificar y decir, wow, un día yo estaba en este problema, o un día yo tuve esta enfermedad, o mi familia pasó esta dificultad, pero milagrosamente Dios me ayudó, Dios proveyó, Dios me sanó. Pero cuando se acaba el deseo de escuchar la palabra, mire, pronto nos olvidamos de ese milagro. Y ahora ya pasó el pueblo la cautividad. Ahora vienen de la cautividad. Vienen de un maltrato de Babilonia. Vienen de una humillación de Babilonia. Y entonces el Señor permite esa humillación para que hoy tengan, ¿qué? Deseo. ¿Qué pasó? Hacer esa reflexión. ¿Qué pasó con nosotros? Si estaba todo bien. El templo de Salomón era majestuoso. Teníamos una riqueza impresionante. Éramos una potencia mundial. Los reyes llegaban y nos traían oro. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde quedó el asunto en nuestras vidas? Pues ¿qué pasó? Que se olvidaron de la ley de Dios. Así que después de la zapatiza que pasó en Babilonia, regresaron hambrientos de la palabra del Señor. Hermanos, no permitamos las zapatizas. No permitamos las dificultades de la vida. No permitamos, hermanos, que el Señor trate con nosotros de otra manera para poder regresar a la palabra del Señor. Ahorita, así como estamos de bien, así como estamos, mire, hagamos un tiempo y deseemos, como dice la palabra, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Cuántos dicen amén a eso, no? Entonces el pueblo solicitó, sí, pero el pueblo venía de una paliza. No esperemos. Y luego en el verso 3 dice que, voy a leer desde el 2, era el primer día del mes séptimo del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender, lo mismo hombres que a mujeres. Y mire qué dice el verso 3. Y desde el alba, ¿a qué hora es el alba? ¿A qué horas empieza a aparecer el alba? En la mañana, los primeros rayos del sol. 5:30 de la mañana. Desde las 5:30 de la mañana, dice aquí, desde el alba hasta el mediodía. ¿Qué horas son? Las 12. Desde las 5:30 de la mañana, 5 de la mañana, hasta las 12, hasta el mediodía. Lo leyó Esdras en la plaza que está enfrente a las puertas de las aguas. ¿Se imagina qué tiempo, hermano? ¿Cuántas horas son? 5 para 12. 6 horas y medias. 7 horas y media. Hermanos, ¿cuánto era el deseo de escuchar ese libro sagrado? Que estuvieron casi 7 horas ellos atentos, escuchando y escuchando la ley de Dios. ¡Wow! Entonces lo hicieron sin límite de tiempo. Mire qué tremendo es esto. Porque ahora, aplicándolo a nuestra vida, nosotros decimos, es que no tengo tiempo. No hay tiempo. Pero mire, estas gentes estuvieron casi 7 horas ahí sentados. En el mes séptimo, mes de octubre, era un mes, hermanos, en donde era el invierno, estaba cerca del otoño, entre otoño y invierno en Israel. Yo no sé qué situaciones tenían ahí, no sé si habían desayunado, comido, no sé, pero ellos estuvieron ahí pendientes de la ley de Dios. Hermanos, hagamos un tiempo.
ahorita está la prédica, ¿verdad? Y no sé cuánto debo tardar, pero qué padre sería que dijera, ya terminamos. No, pastor, usted siga, si nada más nos han predicado 2 horas. Eso es cuando hay un hambre de parte del Señor. Bueno, sin límite de tiempo. Nehemías 8:3 ahí mismo, en la siguiente parte, dice, todo el pueblo escuchaba ¿con qué? Con mucha atención la lectura del libro de la ley. ¿Cómo estaba el pueblo, hermano? No nada más dice atento, sino que dice con mucha atención. No sé cómo dice otra versión allá, pero aquí esta versión dice con mucha atención. ¿Cómo será alguien que tiene mucha atención hacia algo? ¿Está distraído? ¿Está qué? Enfocado. Gracias, ahí. Está atento, está enfocado, está escuchando atentamente, con mucha atención. De hecho, dice que Esdras se paró en un púlpito, dice que él se paró en un lugar, en el verso 4 dice, y para que todos escucharan mejor. Yo creo que Esdras empezó a hablar a ras de piso, ¿no? Pero habían unos que estaban tan atentos y decían, no escucho bien, estiraban ahí la orejita para escuchar. Y Esdras se dio cuenta y se subió a una plataforma, se subió a un púlpito, dice en el 4, y para que todos escucharan mejor, Esdras se subió a un estrado de madera hecha a propósito. A su derecha estaba Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maseías, y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadaná, Zacarías y Mesulán. Y mire, en el verso 5 dice, Esdras abrió el libro ante todo el pueblo, y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Cada que está la prédica, hermanos, deberíamos nosotros estar muy atentos. Cada que leemos la palabra, tenemos que estar, ¿qué? Muy atentos. Enfocados, me gustó esa palabra. Estar enfocados en la palabra. Estar atentos a la palabra. Mire, luego va a haber tiempo para que nosotros veamos que los frijoles se quedaron allá. Luego va a haber tiempo para hacer el pedido, para hacer la compra. Luego habrá tiempo para pensar qué vamos a comer. Luego habrá tiempo para pensar que si, ¿qué más? Se me van ahorita de la mente. Luego, es más, cuando le hable que esté a su lado, diga, oye, luego, estoy enfocado, estoy atento. No me estés aquí, molestando, por favor. Eso es el que está atento. Mire, eso es importante, estar atentos. ¿Qué pasa si no estamos atentos a la palabra? Mire, ¿sabe qué dijo el Señor Jesús? Dijo que algunos iban nada más por la comida. Pero el que no estaba atento a la palabra no entendía la palabra. Bueno, seguimos adelante. Otra cosa que hacían ellos. Dice que les explicaron muy bien la ley. Muy bien. Eso está ahí en el verso 7 y en el verso 8. Si quieres, ayúdame a leer ahí, ahí, por favor, si lo tienes. Verso 7 y verso 8, por favor. Por favor, sí. Entonces los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Hanín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelayas instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Ahí está. Ellos estaban, ¿qué? Ayudando. Mientras se leía la ley del Señor, estos hermanos, estos levitas, estaban ayudándole al pueblo.
y les explicaban qué estaban diciendo. Y el pueblo estaba tan interesado que no se movían de su lugar. Miren qué hermoso, hermano. El pueblo estaba tan interesado que ellos estaban ahí escuchando la ley de Dios. No se movían de su lugar. No se movían de su lugar. Estaban ahí firmes. Hay una versión ahí que es la que estamos leyendo ahora nosotros, la Nueva Traducción Viviente, que dice que el pueblo se puso de pie. Atendiendo la palabra del Señor, el pueblo se puso de pie. Aquí dice que el pueblo estaba muy atento. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Entonces, mire, hermano amado, usted puede escuchar, pero al mismo tiempo no entender. Y cuando pasa eso, Jesús lo explicó con la parábola del sembrador. Dice, la semilla que cayó junto al camino es aquella semilla que aquel que escucha, pero no entiende. Y llega el diablo y se roba la semilla. Y yo le pongo todavía un poquito más ahí de asunto, ¿no? Llega el diablo y la tergiversa la semilla. Y cuidado con eso, hermano. Nosotros escuchamos la palabra, hoy tenemos la gran bendición, mire, porque en ese entonces solamente Esdras tenía el rollo de la ley de Dios. Y solamente tenía la ley, la Torá, 5 libros del Pentateuco, la ley de Dios a su pueblo. Nosotros tenemos hoy 66 libros en 2 grandes tomos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en nuestro idioma. ¿Con cuántas traducciones? ¿Cuántas conoce usted? ¿Cuántas traducciones conoce? La clásica, la Reina Valera 60. Y luego, Reina Valera contemporánea. Y luego, Palabra de Dios para Todos. Y luego, Nueva Versión Internacional. La nueva, ¿qué? Traducción Viviente. La TLA, Traducción Lenguaje Actual. Dios habla hoy. La Biblia de Jerusalén. La Biblia Peshita. ¿Qué más? La Biblia del Oso. ¿Cuál más conoce usted? Del Oso. Aquí hay una Biblia del Oso. ¿Qué más conoce usted? Mire cuántas traducciones. Y la tenemos aquí completa. Y las tenemos ahora en el celular. Y usted puede investigar. Y usted puede meterse a la palabra del Señor. Tenemos todas las herramientas para apagar las redes sociales y encender la Biblia. Y encender la palabra del Señor. Y que nos quede claro. Que nos quede claro. Y si no queda claro, hermanos, hay que preguntar. Pastor, ¿qué quiso decir con esto? Fíjese que pasó que estaba yo leyendo esto. Y hay muchas cosas, hermanos, que nos traen muchas dudas. ¿Por qué el Señor permitía esto? ¿Por qué pasaba esto? Pero todo tiene una explicación en la palabra del Señor. Y esta gente, mire, les explicaron qué trabajo tan bonito, ¿verdad? Porque él la estaba leyendo y abajo había gente que les explica. ¿Te queda claro? No del todo. Mira, resulta que cuando tú vayas a sembrar, deja un espacio y no coseches todo, porque eso es para los pobres. Ah, ya me quedó claro. Sí. ¿Y sabes qué? Porque todo está en la Torá, en Deuteronomio. Mira, y el Señor abrió el mar Rojo, el Señor lo abrió. La tierra quedó seca y el pueblo pasó. ¿Te queda claro? Sí, me queda claro. ¿Qué más decía la ley? No te vas a hacer ídolos, no vas a ir a adorar ídolos. Y a lo mejor por ahí el pueblo, como muchos, como dice la historia, todavía tenía ahí sus ídolos, sus dioses con D minúscula. Y ahí el escriba, mira, no debes tener esos dioses. ¿Te queda claro? Pero si yo no los tengo para adorarlos, yo los tengo como un recuerdo. No debes tener ningún dios. ¿Te queda claro?
Sí, pero es un recuerdo. No debes tener ningún otro Dios. ¿Te queda claro? Sí. Entonces sácalos, pues. ¿Te queda claro? Tráelos para acá. ¿Te quedó claro? Quémalos. ¿Te quedó claro? Saca el corazón de ellos y dáselos únicamente a Dios. ¿Te queda claro? Imagínese, hermano, hoy que haya una persona así, ¿no? Vas a amar a tu esposa así, así, así. ¿Te quedó claro? No, pastor. Pues aquí te voy a tener. Y vas a hacerle así, 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 así. ¿Claro? ¿Entendido? Y otra vez, ya la esposa, así, y te quedó claro. ¿Vas a respetar a tu esposo ahora? ¿Vas a honrar a tu esposo? ¿Te queda claro? Ay, pero es que no sé qué. Otra hora ahí, ¿verdad? Ahí estaban. ¿Hasta que qué? Hasta que les quedó clara la ley del Señor. Así debe resplandecer esa luz de la ley en nuestras vidas. Nos debe quedar ¿qué? Dígale que está a su lado. ¿Estás entendiendo? ¿Entendiste? Si no, aquí no vamos a quedar. Mire. Y cuando eso pasó, y cuando la ley quedó clara, cuando ellos dijeron, entonces en ese libro se decía que si nosotros le íbamos a dar la espalda a Dios, si nosotros nos íbamos a rebelar contra Dios, el Señor nos iba a dar la espalda a nosotros y el Señor nos iba a mandar a otras ciudades. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque un bebé así como Abigail, que llegó a Babilonia, ¿salió de qué edad de ahí? De 70 años. Ya salió una Abigailcita de 70 años. Una Saraí de 70 años. ¿Y qué pasaría con sus papás? Chao. Entonces, la generación que regresó era una generación joven. Los viejos ya habían muerto, ya muy pocos viejos tenían en clara la ley de Dios. Ellos tuvieron que reaprender la ley y no sabían, ay, el Señor abrió el mar rojo, ay, entonces no nos debíamos casar con los del pueblo. No, aquí en la ley dice que no tenías que casarte con un extranjero. Nada más se rascaban la cabeza, ¿sí, no? Y si desobedecíamos la ley de Dios, el Señor nos iba a mandar por las naciones, nos iban a cautivar. Y entonces le empezó a caer el 20. Por eso estábamos cautivos en Babilonia, por desobedecer la ley de Dios. Entonces mi abuelo se casó con una pagana de allá de Canaán y empezaron a hacer, mire, les empezó a quedar clara la ley, les empezó a quedar claro que lo que ellos estaban viviendo eran consecuencias de no cumplir con la ley del Señor. Lo que ellos estaban pasando, la ruina que había en Jerusalén, la ruina que había en el templo, eran porque ellos no habían atendido a la ley del Señor y el Espíritu Santo los compungió. Esa palabra significa que empezaron a tener un sentimiento, un remordimiento, pero del alma, del corazón. Cuando ellos empezaron a leer la ley y les quedó clara la palabra, entonces dice que se empezaron ellos a llorar. Y allí en 8:9 de Nehemías dice, como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley, dijeron, este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y para que se pongan tristes. No hay razón. Pero hermanos amados, mire, ellos sí tenían razón de estar tristes. Les digo, el caso, para que nosotros lo entendamos, debemos haber estado cautivos, debemos haber estado en la miseria, debemos haber estado en lo peor.
Imagínense que usted está en la miseria, en la pobreza más extrema. Y de repente alguien lo encuentra y dice, ¿dónde vives, hijo? Aquí en este basurero, aquí estoy metido. ¿Cómo? Pero si tu bisabuelo era el más rico de la ciudad. ¿Cómo? Nunca fui yo, nunca nací yo aquí en el basurero. No, es que tú eras el millonario de la ciudad. ¿Y qué pasó? Bueno, es que lo que pasa es que papá no obedeció la ley. Y entonces él viene a esa conciencia y empieza a llorar. Y empezó a llorar y empezaron a clamar. Y Nehemías les empezó a decir, ¿saben qué, muchachos? Tranquilos, tranquilos. Mire, hermano, si usted lee la palabra del Señor, si usted está leyendo la palabra, si usted está en el plan de lectura, permita que el Espíritu Santo hable a su vida. Antes de leer, diga al Espíritu Santo, habla mi vida, habla mi corazón. Y no lo agarremos así mecánicamente, ¿verdad? Mecánicamente. Y el rey Asa, y el rey fulano, y el rey Joás, y el rey Ocosías, y ta. Y apúrate porque va a empezar la serie ya. Sí, rápido. Leamos, ¿verdad? Leamos. No. Hermanos, dígale, Espíritu Santo, háblame. Porque es palabra viva. Esta palabra es palabra viva. Es una espada de dos filos que discierne los pensamientos, que discierne nuestras vidas. Cómo están nuestras vidas, la palabra lo sabe, hermanos. Es viva. Esta es la diferencia de cualquier otro libro de la tierra a este libro, que es el libro de Dios. Este libro es vivo. Hermanos, ustedes van a empezar a leer la palabra. Díganle, Señor, háblame a través de esta palabra. Háblame a través de esta palabra. Que lo que yo lea me hable. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando usted hace eso, el Señor le habla en la palabra del Señor. Y después de leer nuestra lectura devocional, entonces el Espíritu Santo te habla, te descubre. El Espíritu Santo ve tus pensamientos, ve que estamos cerrados, ve que estamos caminando en otra dirección y entonces llega la palabra a un corazón, hermanos, enamorado del Señor. ¿Y sabe qué pasa con ese corazón? Empieza a llorar. Uno se descuadra. Uno empieza a entrar en ese shock con la palabra. La palabra te empieza a desarmar tus argumentos. Y la palabra descubre nuestro corazón. Y la palabra dice, mira, como le dijo, como así me acuerdo como le dijo Natán a David. El profeta Natán le llegó contando una historia a David. Había un señor que era muy rico y tenía muchas ovejitas. Y había otro que era muy pobre y tenía una ovejita nada más. Y la quería tanto como se quiere a un papá o una hija. Y llegaron los familiares del rico. Y en lugar de agarrar una de sus muchas ovejas que tenía, fue y agarró la única ovejita del señor pobre. Y la mató. Y se la dio a sus familiares. Y David, como era un rey justo, se encendió en ira. O sea, hasta creo que se paró y se acomodó ahí. ¿Qué opinas, rey? Ese hombre debe morir. De mí depende que ese hombre muera. Y le dice a Natán, pues ese hombre eres tú. ¿Qué? Por haber tomado la mujer de tu siervo Urías y por haberlo mandado a matar al frente de la batalla. Ese hombre eres tú. ¿Sabe qué hizo David, hermano? Se tiró y se humilló porque fue confrontado por la palabra del Señor. Eso pasa con nosotros, hermanos, cuando leemos la palabra. Y vemos ahí, ¿verdad?, cómo ese rey traicionó al Señor y hizo lo bueno, pero no derribó estos altares, pero no derribó esto y no derribó el otro. Y hermanos, cuando uno está leyendo, el Espíritu Santo dice, así eres tú. ¿Le ha pasado, iglesia? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, esa es la actitud ante la palabra. Cuando uno se siente descubierto, ¿verdad?
Y mira que ese pueblo rebelde, ese pueblo, y el Espíritu Santo te está hablando, ese pueblo rebelde eres tú. Ay, papacito hermoso. Igualito a mí, Señor. Perdóname. Oh, Espíritu Santo de Dios, de verdad que no había dado cuenta de esto, Señor, pero ese rebelde, esa rebelde, ese que es orgulloso, esa orgullosa, esa que no quería obedecer, esa soy yo, Señor. Perdóname. Y eso le pasó al pueblo. Y se inclinaron, hermanos, y estuvieron ahí llorando, y llorando, y llorando, y llorando. Y Esdras le dijo, tranquilo, muchachos, este es día de fiesta. No lloren. Pero ¿quién los puede parar a alguien que ha sido confrontado con la palabra del Señor? Mire, y entonces hubo un compromiso por escrito y firmado de obedecer la palabra del Señor. Vamos a ver, ¿puedes leer por favor Nehemías 8:16? ¿Qué dice ahí la palabra? Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Amén. Mire, como entendieron la palabra, se dieron cuenta que estaban justamente ese mes, se debía celebrar la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos, cuando tenían que ser enramadas, y eso decía el libro de la ley. Y esa generación, desde Josué, no la había celebrado. Pero justo ahí entendieron ellos, estamos celebrando, ahorita deberíamos estar haciendo enramadas para ir a dormir allá. ¿Saben qué, muchachos? Vamos. Entonces, pusieron en práctica la palabra del Señor. Y ahí consiste la bendición. Ya fuiste confrontado por la palabra, ahora ponla en práctica. Ya fuiste confrontado, ya te hizo llorar la palabra, ya te descubrió, ya nos habló. Entonces ahora hay que obedecerla. ¿Hay que, iglesia? Obedecerla. Ahora hay que hacer enramadas, hay que celebrar la fiesta de las enramadas. Vamos y obedezcamos. Por favor, Josué 9:38. ¿Qué dice? A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos bien promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué ocurre? Mire, Nehemías pide perdón a Dios y luego hacen un compromiso y luego ese compromiso es ¿qué? ¿Qué hicieron? Lo firmaron. Van a obedecer la ley de Dios y aquí está. Entonces, hermanos, mire, yo traigo aquí un papelito que me lo van a firmar todos ustedes, comprometiéndose a obedecer la ley de Dios. ¿Qué le parece si era yo un papelito, hermano? Hermana Esme, por favor, pase a firmar aquí donde usted se compromete a ser una fiel sierva de Dios. Manos ahí, por favor, aquí está el papelito para usted firmar acá, con puño y sangre, de que usted se compromete a cumplir. Hermana Coquita, hermana Margarita, todos acá. Bueno, eso es el pueblo del Señor. Hizo un compromiso, un verdadero compromiso por escrito y aparte firmado de obedecer la palabra del Señor. Los príncipes se comprometieron. ¿Y qué dice el verso 10:1? A ver, me ayudan a leer ahí 10:1, por favor. ¿Qué dice? ¿Sí? Ahí está. Y ahí empiezan, ¿verdad? Todos los que firmaron. Hermano, una gran lista de todos los que firmaron el compromiso de obedecer la ley del Señor. ¿Le quedó claro, iglesia? A lo mejor le va a pasar así como cuando estábamos en la escuela, no sé si a usted le pasó, ¿no? Que preguntaba al maestro, ¿te quedó claro? No, decía que no. Sale, otra vez la explicación.
¿Te quedó claro? Más o menos. Ah, bueno. Ya pueden salir a jugar, ¿no? ¿No a usted le pasó que había uno que no le quedaba claro? Y por ese uno que no le quedaba claro, todos se quedaban en el salón. Y al final le dijo, ¿sabes qué? Ya di que te quedó claro para que ya nos vayamos a jugar. ¿Le quedó claro, iglesia? Pero no para que salgamos ya a jugar. Hermanos, esta es la importancia de entender la palabra del Señor. En esta mañana váyase usted en su corazón y diga al Espíritu Santo de Dios, ayúdame a entenderla, que me quede claro cuál es mi papel. ¿Qué quieres tú de mí, Señor? ¿Qué quieres tú de mí? Wow, esto es padrísimo entenderlo. Señor, ayúdame a entender, ayúdame a que a mí quede clara tu palabra y que tú me des a mí esa palabra, que yo pueda ser confrontado con la palabra y que me quede clarito lo que tú necesitas conmigo. Amén. Bueno, hoy es nuestro primer domingo de esta serie, agosto, mes de la Biblia, la bendición de obedecer la palabra de Dios. Oremos al Señor en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias porque tus preceptos son claros, son verdaderos. El hombre, Señor, se ha complicado. Las religiones lo han complicado todavía más. Pero, Señor, tus mandamientos son claros, tus preceptos son claros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se resume toda la ley, toda la Torá y toda la profecía. Aquí está tu palabra. Estamos en el mes de agosto, mes de la Biblia. Aquí está tu palabra, Señor. Venimos hoy, Señor, como aquellos que regresaron de la cautividad. A veces, Señor, es triste, pero a veces, Señor, necesitamos ese jalón de orejas. Necesitamos, Señor, esa dificultad para regresar a tu palabra. Señor, perdónanos. Ya cuando, Señor, estamos cautivos en algo, Señor, ahí clamamos. Y entonces viene tu palabra. Señor, te ruego, Señor Jesús, que tú nos ayudes en esta mañana, Señor. Ayuda a cada hermano, ayuda a cada hermana, Señor, a que esa palabra la pueda confrontar, nos confronte, nos redarguya, Señor. Danos, Señor, esa hambre por tu palabra como tuvo el pueblo de Judá, Señor, cuando le dijeron a Esdras, saca ese libro de la ley. Escuchamos que hay un libro que Dios nos dejó para que nosotros obedeciéramos esa guía, esos preceptos, esos mandatos. Sácalo y léelo. Necesitamos escucharlo, Señor. Hoy, Señor amado, te ruego que nos perdones. Si le hemos dado tiempo a cosas que nada que ver, que no nos edifican. Las redes sociales, el mismo trabajo, Señor, o el sobretrabajo. Si le hemos dado más tiempo, Señor, a una serie televisiva. Si le hemos dado más tiempo, Señor, a platicar con alguien, Señor, que quizás ni siquiera nos va a edificar. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a darle tiempo a tu palabra. Desde el alba, estos hermanos, desde el alba hasta mediodía, casi 7 horas, con mucha atención. Dicen los expertos que después de 30 minutos la atención se pierde. Pero ellos estaban tan hambrientos de tu palabra, Señor, que 7 horas no bastaron para que se perdiera la atención. Y luego les explicaban. Y una vez más pedían que les explicaran tu ley. Estaban hambrientos de tu palabra, Señor. Y la bendición fue que tú restauraste, Señor, la ciudad de Jerusalén
Tú restauraste el templo de Dios y esa generación vivió en victoria, Señor, por haber obedecido tu santa palabra. Señor, permite que seamos obedientes a ella, que nos quede claro. Alguien por allá dice, mal dicho, que nadie nos enseña a ser papás, que nadie nos enseña a ser esposos, que nadie nos enseña a ser esposas, pero esta es una mentira. Porque sí, está tu palabra que nos enseña a ser esposos, el papel de una esposa, el papel de los hijos, el papel, Señor Jesús, de un empleado, el papel de un patrón. Todo está en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Y que cuando la leamos, seamos confrontados por ella. Que cuando la leamos, Señor, esa palabra que es viva, nos hable. Y nosotros humildemente, Señor, escucharla con atención, asimilarla y sobre todo, ponerla por obra. Bendice a cada familia aquí presente, Señor. Que tu palabra se alumbre en cada familia. Que regresemos al plan de lectura, Señor. Estamos en el mes de agosto, estamos iniciando agosto. Nos podemos emparejar. Nos podemos emparejar a donde hayamos quedado para terminar este año, Señor, con un año más leyendo tu palabra bendita, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios de misericordia, ayúdanos, Señor, en esta mañana a ser obedientes, porque hay bendición para aquel que obedece tus mandatos. Hay bendición para aquel que obedece tus mandatos. Dios, pongo en tus manos a los varones, Señor. Ahí está la sabiduría que necesita un varón. Pongo en tus manos, Señor, a las hermanas. Ahí está la sabiduría que necesitan ellas, Padre mío, para ser esas mujeres virtuosas que dice tu palabra. Señor, pongo en tus manos, Señor Jesús, esta iglesia, Dios, y que tu palabra, Señor, sea prioridad en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén.